por hipercalcemia cuando no tenemos suficiente proteína. ¿Cómo lo podemos traducir? Muchos de los laboratorios les van a medir el calcio total. Entonces, si ustedes tienen un calcio total bajo, siempre tienen que ver cómo está la albúmina, porque si la albúmina está baja, se hace una corrección y la proporción a lo mejor de calcio ionizado es la correcta. Entonces, ¿cómo podemos saber si la proporción sería la correcta si tuviéramos proteínas adecuadas? Se hace con una fórmula que normalmente agregamos 0.8 miligramos de calcio al calcio medido por cada gramo de albúmina que esté por abajo de 4. Entonces, así es como lo hacemos. La relación también es muy especial del calcio y el fósforo. Ya ven que unidos están formando cristales de hidroxiapatita en el hueso. Esa es la forma principal. Pero además hay una muy importante relación en la concentración, de modo que si se altera la concentración, empiezan a unirse y precipitarse y formar calcificaciones ectópicas o fuera de lugar. Entonces, se espera que para una concentración de calcio de 10, que es una normal, tengamos como máximo 7 de fósforo. Es decir, que la proporción máxima sea 7 a 10. Aunque lo más común es que la proporción sea 2 a 1, o sea que para 10 de calcio tengamos aproximadamente 5 o menos de fósforo, pero todavía hasta 7 de fósforo se puede considerar normal. Después de esto se altera la relación y empieza a haber unión de calcio con fósforo y empiezan a haber precipitación y calcificaciones. Eso es lo que les comentaba de hipoaluminemia. Si ustedes tienen un paciente con albúmina baja, vamos a tener un aumento del calcio ionizado relacionado con el calcio total. O sea, va a seguir siendo suficiente el calcio ionizado, pero a expensas de una disminución del calcio unido a proteínas. Entonces, el calcio total sale bajo, el calcio unido a proteínas está bajo, pero el calcio ionizado, que es el biológicamente activo, permanece igual. Eso hace que si ustedes miden el calcio total, pues podemos pensar que el calcio ionizado está realmente más bajo de lo que realmente está. Y por lo tanto se hace esto, que el ajuste. Si ustedes tienen un paciente con albúmina abajo de 4, le van a sumar 0.8 a su calcio medido por cada gramo de albúmina que esté por abajo de 4. Entonces supongan que tienen un paciente que le reportan 7.2 de calcio sérico. Ustedes dicen, pues este tiene hipocalcemia. Pero miden la albúmina, su paciente a lo mejor tiene insuficiencia hepática y tiene una albúmina de 2, o sea, muy bajita, y hacen la conversión, les decía 0.8 miligramos por cada gramo de albúmina por debajo de 2, esos son 1.6, y se lo suman y nos queda 8.8 de calcio. Entonces, aparentemente era un calcio bajo, pero el calcio corregido es normal. Eso significa que su paciente no va a sufrir síntomas de hipocalcemia a pesar de que el calcio total esté bajo. Entonces, si hacemos la corrección a lo que correspondería si tuviera albúmina normal, sería a 8.8. Entonces, eso es muy importante porque cuando veamos trastornos de calcio, siempre el calcio hay que medirlo junto con la albúmina para evitar nuestros problemas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el calcio en condiciones normales? El calcio ingresa al cuerpo a través de la dieta, esa es la fuente principal de calcio. Y aunque llegue al tubo digestivo una gran cantidad de calcio, ya sea mucha o poca, solamente tenemos la capacidad de absorber por vía digestiva de 30 a 40% del total del calcio que tiene una dieta balanceada. Pero además va a haber una pérdida de calcio todos los días, y esa pérdida de calcio va a tener que ver con el calcio que no se absorbió, más el calcio que está secretado por los jugos digestivos y que se pierde por vía digestiva, y luego tenemos una cantidad de calcio que vamos a absorber, o sea que es, digamos, el total de lo que ganamos de calcio, que anda rondando los 200 miligramos al día, tomando todo lo que se absorbió, que son entre 300 y 400, y lo que se eliminó por parte de los jugos digestivos, que es más o menos 100 miligramos, entonces lo que nos queda son 200 miligramos al día. Aunque la cantidad de calcio que podemos absorber de los alimentos depende de ciertos componentes. Hay componentes que aumentan la absorción de calcio en la luz intestinal, y ahí está la lactosa y los ácidos grasos. Y hay componentes que disminuyen la absorción del calcio en el intestino, y ahí están los fitatos y los fosfatos. Si eso les llama la atención, verán cómo algunas fórmulas o alimentos en base a vegetales, que les dicen leche, pero eso no es leche, van a tener una gran cantidad de calcio, pero es un calcio que no tiene una buena disponibilidad biológica porque hay muchos fosfatos y fitatos en las leches vegetales. Y en las leches de vaca tenemos calcio,
tenemos lactosa y obviamente muchos ácidos grasos, que esto incrementa la absorción de calcio. Entonces, no es nada más importante la cantidad de calcio que tenga un alimento, sino que otras condiciones se encuentran asociadas al calcio, que eso va a alterar mucho la absorción y la disponibilidad de ese calcio, la disponibilidad real de ese calcio. ¿Okay? Bien, entonces, la secreción de calcio hacia la luz intestinal, esa es un proceso automático, no está regulado, pero sí la reabsorción de calcio en el intestino puede estar regulado un poquito por una 25 dihidroxivitamina D, que es lo que antes le llamábamos forma activa de la vitamina D, y para evitar las confusiones, díganle 1,25 dihidroxivitamina D. Bien, entonces tenemos requerimientos diarios, más o menos 1000 miligramos al día. Ya vemos que de estos, pues vamos a absorber 30-40%, se van a perder por vía digestiva otros 10%, se va a perder por vía urinaria otra parte, y el caso es que vamos a quedar tablas todos los días, si las cosas están bien. ¿Qué aumenta los requerimientos? ¿Qué nos puede aumentar la necesidad de calcio en nuestra alimentación? El embarazo, crecimiento, lactancia en pacientes mayores de 60 años y mujeres después de la menopausia, a la edad que esto sea. En estos casos el requerimiento se va a hacer de más o menos 1.200 hasta 1.500 miligramos al día de calcio. Y como el calcio, les digo, lo absorbemos en el intestino, hay dos procesos de absorción. Uno es difusión facilitada, que es un proceso sin consumo de energía y que no va a tener, digamos, va a tener siempre la misma capacidad de absorción. Y uno que es por transporte activo, que es un mecanismo requiriente de energía. Este va a estar mediado por proteínas transportadoras, donde va a tener su efecto la 1,25 de hidroxivitamina D. Por lo tanto, este sí es una parte de la absorción que va a estar alterada dependiendo de si hay o no hay vitamina D, y puede incrementarse, digamos, a través de esto la absorción intestinal, que son procesos activos. Como sabemos bien, pues el principal reservorio del calcio va a ser el hueso, y este calcio que está en los huesos no está ahí inmóvil, no está ahí sin actividad. El calcio de los huesos no siempre es el mismo, de modo que nosotros estamos formando y destruyendo calcio todos los días. Hay formación de hueso y hay resorción de hueso, diario, todos los días de nuestra vida hasta que nos moramos. Y esta resorción y formación de hueso van a estar mediados dependiendo del control hormonal, y además ese movimiento de calcio con un control de transporte contragradiente, que va a estar regulado con PTH y calcitonina. La calcitonina disminuye la salida de calcio del hueso, la PTH la incrementa. La PTH la incrementa porque aumenta la resorción de hueso, la activación de osteoclastos y la ruptura de fibras óseas. De manera renal también, gran parte del calcio que se filtra se tiene que reabsorber, 99%, y de ese 99%, un 10% va a estar sometido a control hormonal por PTH y 1,25 de hidroxivitamina D, de modo que si se requiere elevar más el calcio en la sangre, pues va a haber un proceso de mayor reabsorción renal para que no se pierda tanto calcio y eso genere resultados de elevación de calcio en la sangre. Bien. ¿Cuál sería una respuesta normal a una sobrecarga de calcio? Que eso es importante. ¿Qué es lo que el cuerpo haría en condiciones normales si nosotros le damos una carga de calcio sin avisar? Entonces, lo normal sería que la PTH se inhiba, deja de haber producción de PTH para que ya no aumente la resorción del hueso, no aumente la absorción renal de calcio, y entonces permitamos que esa carga de calcio que llegó por la causa que sea no nos genere hipercalcemia, porque es peligrosa. Entonces, de manera rápida la PTH se disminuye, y de manera rápida estamos hablando de unos minutos nada más de diferencia. En unos minutos se disminuye la producción de PTH, se disminuye la actividad de osteoclastos, y además se disminuye la reabsorción en túbulo distal de calcio. El resultado es que baja el calcio en la sangre, y esos son mecanismos muy rápidos, los cambios ocurren en minutos, pero también tenemos mecanismos más lentos, donde los cambios se van a ver a lo largo de días o semanas, y estos son porque al tener una sobrecarga de calcio disminuye la síntesis de la 1,25 de hidroxivitamina D, o sea, de la forma activa de vitamina D, y por lo tanto no hay una reabsorción tan intensa en el intestino de calcio, y eso nos lleva a disminuir niveles de calcio séricos.
Eso es lo que pasaría normalmente cuando hay una sobrecarga de calcio. Y aquí tenemos todo como un resumen. Si tenemos una buena alimentación, ingresan 1000 miligramos al día de calcio. De estos, 30% se reabsorbe, 300 miligramos. Más o menos 100 miligramos se secretan hacia la luz intestinal y eso nos da como resultado la pérdida digestiva desde las heces de 800 miligramos al día. Nos quedamos con 200, ¿va? Ahí tenemos 200 positivos. De todo el calcio que está en la sangre, se va a filtrar 10.000 miligramos por día y de esto se van a reabsorber 9.800 miligramos al día y eso nos deja un total de 200 miligramos al día como una eliminación adecuada o normal de calcio. Entonces, son 800 que perdemos por vía fecal y 200 que vamos a perder por vía urinaria. Son los mismos 1000 que entraron al cuerpo. ¿Okay? Y además, no nada más es que entre y salga, sino, digamos, la misma cantidad, sino que ese calcio va a tener un movimiento constante en nuestro cuerpo. El hueso no es una materia inerte, es un órgano vivo, metabólicamente muy activo, y el hueso va a tener una resorción y una formación de hueso. Entonces, entre el hueso que se reabsorbe, que sufre ruptura por osteoclastos, se va a liberar más o menos por reabsorción 500 miligramos al día que van a ir hacia la sangre, que es más o menos la misma cantidad de calcio que se va a incorporar, que va a tomarse de la sangre y se va a incorporar para formar hueso nuevo. Y eso nos deja en equilibrio, de modo que a lo mejor no nos altere la liberación de calcio o el calcio sérico, pero sí nos dice que el calcio está en movimiento en los huesos. Los huesos, desde que nacemos hasta que nos morimos, van a estar siempre en constante movimiento, y a lo mejor el calcio que tenemos ahorita en nuestros huesos no va a ser el calcio que tenemos en 2 o 3 años en nuestros huesos. Entonces, eso se da por este movimiento. De modo que si hay condiciones que aumenten la resorción ósea, pues a lo mejor ya no vamos a tener el equilibrio, vamos a tener una sobrecarga. Y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, el hueso no es un órgano inerte, siempre está formándose hueso y destruyéndose hueso. Si estamos hablando de un adolescente o de un niño, vamos a tener mayor formación de hueso que la destrucción del mismo. Entonces, como resultado, pues hay ganancia de masa ósea. Y eso ocurre porque ganan estatura y se da hasta más o menos entre los 20 y los 25 años. De los 25 a los 30 años, que es, los 25 es cuando ustedes van a tener la masa ósea mayor, o mayor densidad de hueso, es el mejor hueso que van a tener en su vida, los 25 años. Entre los 25 y los 30 va a entrar siempre la misma cantidad de calcio al hueso que la que se va a salir, o va a formarse la misma cantidad de hueso que se destruye. Después de los 30, empieza ligeramente a aumentarse la pérdida de hueso, la resorción de hueso en relación al hueso que se forma, pero es un cambio mínimo que normalmente no es muy notorio. Pero después de la menopausia, en el caso de las mujeres, esa proporción se altera mucho y entonces sí se vuelve notorio que tenemos una formación de hueso disminuida y la misma destrucción que le hemos tenido toda la vida. Entonces eso se va acumulando y más adelante puede llevar a osteopenia o osteoporosis. Entonces, eso siempre parece que el hueso está en constante movimiento y que hay factores que pueden acelerar la resorción del hueso, como la inmovilización, y que la razón por la que el hueso siempre está haciéndose, formándose y destruyéndose no es caprichosa, tiene que ver con el ajuste de las trabéculas del hueso para las actividades que realiza el paciente. No es el mismo un hueso de un oficinista que el hueso de un deportista olímpico. Entonces, el hueso se va transformando para asegurar tener adecuadas líneas de tensión y compresión y darle la capacidad al paciente de tener o realizar sus actividades específicas de día a día. Entonces, no es, ese hueso se adapta al trabajo al que se le somete y ese es el resultado. Esto es lo mismo que les decía. Ahora, ¿cómo se afectan los niveles de calcio en la sangre? Se afectan en relación con la PTH, que es uno de los puntos más importantes, es la hormona principal reguladora del calcio. Entonces, la PTH, la acción de la PTH es aumentar la resorción ósea, o sea, más ruptura de hueso, aumentar reabsorción renal de calcio, o sea, que va a salir más calcio en la sangre porque estamos sacándolo del hueso y vamos a recuperar más calcio del filtrado glomerular, o sea que vamos a elevar el calcio, es el resultado final.
y y esos son mecanismos muy rápidos, pasan en cuestión de minutos cuando se empieza a subir la PTH. Y tiene también otro resultado que no es directo, que es aumentar la conversión de la 25-hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D, que es lo que antes le llamaban vitamina D activa, que es la que tiene efecto aumentando la absorción intestinal de calcio. Entonces, de manera directa e indirecta, el efecto de la PTH es elevar el calcio en la sangre. De manera indirecta les decía porque en el intestino la absorción de calcio puede, un porcentaje del calcio que se absorbe, no todo el calcio, se puede estimular con vitamina D, que esa es una forma dependiente de vitamina D que consume energía, y la otra que es donde está fija la cantidad que se va a absorber de calcio en el intestino, tiene que ver con mecanismos de transporte pasivo, sin tanto gasto energético o facilitado. Y ahí depende mucho de qué tanto calcio haya en los alimentos, es contra gradiente, pero no es a favor de gradiente. Ahora, les decía también que para evitar hipercalcemia, el riñón tenía que reaccionar. Si hay una sobrecarga de calcio, ya vimos lo que pasaba con la PTH, pero también el riñón cambia. Entonces, si ustedes tienen una sobrecarga de calcio intravenosa o por vía oral, lo que ocurre es que el riñón, para evitar que se nos acumule ese calcio, aumenta la excreción renal, entonces se empieza a perder más calcio por vía urinaria para poder hacer el equilibrio. Y también se reduce la absorción intestinal porque la segunda hidroxilación de la vitamina D se da en riñón. Entonces se inhibe un poquito la formación de 1,25 dihidroxivitamina D a través de la PTH en el riñón. Y si ya tenemos menos vitamina D, vamos a tener menos capacidad de absorber el calcio de los alimentos y eso nos va a permitir equilibrar después de la sobrecarga de calcio. ¿Cómo se dan todos estos procesos? Pues lo hacemos con un sensor de calcio. Este sensor de calcio es muy parecido a los receptores hormonales que son acoplados a proteína G. ¿Por qué? Porque también es acoplado a proteína G, tiene 7 aminos transmembrana y su localización es importante porque dependiendo de dónde sea localizado, pues es el efecto que vamos a tener. Entonces lo tenemos en páncreas, en el sistema nervioso central, en la piel, en los discos de crecimiento, en intestino por obvias razones, en estómago y en las células C, que son células productoras de calcitonina, en la tiroides. Y aquí tenemos una representación de nuestro receptor de calcio, pero este es un receptor de calcio en las células de paratiroides. Entonces, tenemos aquí el calcio, que la mayoría de las veces el receptor es ligado por calcio, que es específico, pero eso no quiere decir que si no hay grandes cantidades de estos otros elementos no se pueda activar el sensor de calcio, que sí llega a hacerlo. E incluso algo que se llaman calciméticos, que son fármacos que actúan aquí en el receptor de calcio para inhibir la producción de PTH. Entonces yo ya tengo mucho calcio, este calcio me va a estimular mi receptor. Y en las paratiroides lo que va a hacer el resultado del calcio en la sangre es bajarme la liberación de PTH. Por eso esta línea aquí que no es como decir, no salgas. No vamos a poder liberar PTH. ¿Por qué? Porque la PTH tiene como resultado final elevar el calcio en la sangre. Y si ya tengo mucho calcio en la sangre acá, entonces yo no tengo por qué liberar más PTH. Entonces es mi forma de bloquear aquí. ¿Okay? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, mucho calcio a través del que se detecta a través del sensor en la paratiroides, lo que hace es inhibir la liberación de PTH para no empeorar, digamos, el problema. Ese sensor de calcio. Ok, vamos a moverlos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la PTH? Acá están, es una forma de verlo de manera esquemática. Tenemos retrasé. Este representa el sensor de calcio, o receptor de calcio, que es esto, que como les dije está en varios tejidos, pero aquí está en la paratiroides. Entonces se sensa el calcio, si es poquito calcio, pues se sigue elevando PTH, si es mucho calcio, pues se bloquea la liberación de PTH, pero el caso es que en relación al calcio en la sangre tenemos producción de PTH. Y la PTH va a su receptor, y hay receptores de PTH en todos los tejidos que son dependientes de PTH, como túbulo distal y hueso. Ya te voy a explicar lo que pasa. En túbulo distal lo que tenemos es un aumento en la reabsorción en esta parte del riñón. Entonces pasa el calcio hacia el torrente sanguíneo
el calcio que teníamos en el filtrado, el líquido de filtrado glomerular, pero también tiene un efecto fosfatúrico. Entonces, acuérdense que si tenemos mucho calcio por PTH, la PTH lo que hace en el hueso es activar los osteoclastos. El osteoclasto me rompe el hueso y sale lo que tiene que salir, que es calcio y fósforo, porque no está calcio solo en el hueso. Entonces, pero resulta que en el riñón la PTH tiene un efecto de reabsorción de calcio, pero también tiene un efecto fosfatúrico. Entonces, saca del hueso calcio y fósforo, reabsorbe en el riñón el calcio, pero aumenta la eliminación de fósforo. ¿Cuál es el resultado final de tener PTH elevada? Pues es tener calcio elevado, pero nada más el calcio, no el fósforo. ¿Okay? Y esto que está aquí, vean cómo aquí las líneas son directas, que son los efectos directos de la PTH. Y aquí en medio, pues se nos atraviesa la famosísima 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, significa que la PTH lo que hace es estimular la conversión a 1,25 de hidroxivitamina D, que se da, dicho sea paso, en el riñón. Y esta va a incrementar la absorción de calcio del intestino, la parte que le corresponde, tampoco son cantidades masivas, ¿no? Y esto en conjunto nos da los resultados de la PTH. O sea, calcio, aumentar calcio sérico, bajar fosfato sérico. Y lo que vemos aquí, esto es lo normal, esto es lo que ocurre normalmente, esto es lo que pasa en condiciones habituales. Ahora les voy a llamar la atención a la parte de abajo de la imagen. Vean cómo está una célula que dice célula autóctona o paráctona, con mecanismos de este tipo. Y esto, PTHRP, esas siglas, como son la mayoría de los endocrinos son muy creativos. PTHRP significa péptido relacionado a PTH, o sea, un pedazo de proteína o un péptido que tiene una estructura muy similar a la PTH, pero no tiene una función en la vida adulta. Se producían en cantidades pequeñas en la vida embrionaria para favorecer desarrollo del producto, pero ya en la vida adulta no tiene una utilidad. Por lo general hay niveles indetectables de PTHRP, pero ¿qué pasaría si esta se volviera una célula tumoral? Entonces voy a seguir liberando PTHRP, que estructuralmente es muy parecida a la PTH, pero no es idéntico. Entonces, como estructuralmente es muy parecido, lo que hace pues es ir a los receptores de PTH, desplazar, o sea, mover acá la PTH y ponerse, fijarse ahí, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Calcio alto en la sangre, fósforo bajo en la sangre. Y esto es por PTHRP. Entonces, si esto pasa en un adulto, esto se llama hipercalcemia humoral, porque se da por aumento en la producción de un péptido parecido a la PTH que actúa sobre su receptor. O sea, casi siempre es de origen tumoral eso. Ahora, vamos a concentrarnos. Lo mismo que podemos ver en un perfil tiroideo, lo vamos a ver aquí con la relación del calcio y la PTH. Entonces, aquí tenemos calcio sérico normal. Un segundo que aparezca el señalador. Aparece, aquí está. El calcio sérico normal de 8,5 a 10,5, ¿ok? Y luego tenemos PTH normal. ¿Y qué está con PTH normal y calcio normal? Pues una persona que no tiene patología. Aquí está, aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo PTH baja y calcio bajo? Eso se llama hipoparatiroidismo. Y eso puede pasar, por ejemplo, después de una cirugía de tiroides que se llevan a visitar al patólogo a las paratiroides. Entonces caen rápidamente los niveles de PTH y el calcio pues baja. Y eso es algo muy peligroso. Si tenemos calcio alto, muy alto, o calcio bajo, muy bajo, la persona se puede morir por arritmias. Es muy peligroso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos PTH elevada y calcio elevado? Aquí. Entonces, eso se llama hiperparatiroidismo primario. Es decir, tengo PTH muy elevada a pesar de que mi calcio ya está elevado, entonces eso va a estimular a que se eleve más. Eso es un hiperpara primario. ¿Y qué pasa si por el contrario yo tengo niveles altos de calcio? Y aquí vean cómo en el hiperpara les marcan hasta aquí el calcio alto y en la hipercalcemia se los mueven un poquito más hacia la derecha, como diciendo, este calcio está todavía más alto de lo que se esperaría. Pero la PTH está normal o inapropiadamente normal porque tienen su calcio muy alto y el calcio alto.
Eso quiere decir que independientemente que haya o no haya PTH, hay una causa que está incrementando el calcio en la sangre. Ahí siempre son tumores. Okay. Y aquí está, para que lo veamos de manera sintetizada, en las acciones de las hormonas en cuanto a al calcio. Entonces, la PTH en el hueso aumenta la reabsorción de calcio, pero también de fósforo. En el riñón aumenta la reabsorción de calcio y excreta fósforo. Y como excreta fósforo, el resultado final de esto, calcio y fósforo, pues es que solamente el calcio está alto. Además, actúa, en la conversión de vitamina D a su forma activa, la 1,25 de hidroxivitamina D. Y todos estos efectos en el intestino aumenta a través de la vitamina D, la absorción de calcio. Entonces, todos estos efectos me dan este resultado. La PTH sube calcio en la sangre y puede bajar potasio. Fósforo, perdón, el potasio, fósforo. Entonces, ese es el resultado final. Si yo tengo un paciente que tiene mucha PTH, va a tener solo el calcio elevado en la sangre, el fósforo no, porque aunque salieron juntos calcio y fósforo del hueso, la PTH tiene un efecto para estimular la eliminación de fósforo vía urinaria. Ahora, la 1,25 de hidroxivitamina D, su resultado final pues es elevar tanto calcio como calcio y fósforo en la sangre, y de la calcitonina es disminuir tanto calcio como fósforo, pero eso no es un efecto muy importante. Entonces, sí se da, pero no es algo que se pueda explotar mucho en cuanto a tratamiento. Bueno, entonces vamos a abordar hipercalcemia. La hipercalcemia significa que tenemos valores elevados de calcio. Si llegamos, que decíamos que hasta 10.4, 10.5 es el rango superior de lo normal, pues hipercalcemia son rangos mayores de 10.5 miligramos por decilitro. Hay que tomar en cuenta siempre que la mitad del calcio está unido a proteínas, a complejos, y la mitad está ionizado o viaja libre. Es muy importante la determinación del calcio, y cuando ustedes determinen calcio, no determinar solamente calcio aislado, sino que relacionar siempre con albúmina para ver cuál es el estado del calcio ionizado, porque casi todos los laboratorios nos van a reportar calcio total. Ustedes ven un paciente que tiene un calcio de 2, no, que estuviera muerto, un calcio de 7.2, perdón, tiene 7.2 de calcio, pero resulta que tiene una albúmina baja de 2 gramos. Entonces, ese calcio que aparentemente está bajo, bastante bajo, lo corregimos para la albúmina baja. ¿Cómo se corrige? Para que ustedes se den una idea de cuál sería el calcio si el paciente en sangre, si el paciente no tuviera hipoluminemia o hipoluminemia o hipoproteinemia, y ya ustedes toman decisiones. Se hace sumando 0.8 miligramos al calcio medido por cada gramo de albúmina por debajo de 4. Entonces, si este paciente tiene 7.2 de calcio medido, aparentemente tiene hipocalcemia, pero tiene tan bajas las proteínas que eso es lo que les está alterando el valor del calcio total. Sin embargo, siguen teniendo calcio ionizado aparentemente normal. ¿Cómo? Entonces, hacemos el ajuste, sumamos 0.8 por cada gramo abajo de 4, entonces ahí tenemos 2 gramos porque tiene el paciente 2 gramos, y por más 0.8 son 1.6, y eso lo sumamos a 7.2 y nos da 8.8. Entonces el calcio corregido, eso se llama calcio corregido. Calcio corregido es 8.8, es normal. Entonces quiere decir que aunque nuestro paciente tenga proteínas bajas, el calcio está normal, que está activo biológicamente. Y hay otras, entonces esa es la primera, ¿no? Que veamos cómo está medido en relación a la albúmina. Y la segunda es que hay otras causas de hipercalcemia que no son reales, se llama falsa hipercalcemia, y tienen que ver con deshidratación, como ocurre en los pacientes con Addison o que sufren alguna otra patología, pues están deshidratados, se hemoconcentra, el calcio está elevado. Y otra falsa hipercalcemia se da cuando se utiliza el torniquete durante mucho tiempo en el brazo. Entonces, si ustedes no ven bien las venas, o el paciente les refiere que les durado mucho tiempo tomando de la muestra, pues no va a ser tan útil porque es probable que haya hipercalcemia, entonces hay que descartar repitiendo la prueba. Ahora, ¿qué cosas pueden llevarnos a un calcio elevado? Que haya mayor resorción ósea, o sea, más actividad de osteoclastos, más destrucción del hueso, y eso libera más calcio de los huesos al exterior. Que haya un aumento de la absorción intestinal de calcio en el túbulo contorneado distal, es decir, que yo consuma cierta cantidad de calcio y mi cuerpo aparte esté reteniendo. Y finalmente la disminución de la excreción de calcio. Entonces tenemos
más salida de calcio del hueso, menos pérdida por el riñón y más absorción por el intestino. Todos estos tres mecanismos nos van a llevar a calcio elevado. Ahora, dependiendo de cuál sea la patología, va a ser cuál de los tres es más importante. ¿Cuáles son los síntomas o la presentación o los datos clínicos de un paciente con hipercalcemia? Aquí los síntomas dependen mucho de la velocidad de instalación, de si es un proceso agudo o si es un proceso crónico. Si el proceso es crónico, los síntomas a veces pasan desapercibidos. Si el proceso es agudo, suele tener más repercusión en cuanto a síntomas. Y los síntomas no siempre son, ¿cómo les diré? No siempre son muy característicos. Pueden ser muy inespecíficos como fatiga, debilidad, anorexia, síntomas depresivos, neurológicos que van de ansiedad, depresión, confusión y otros. Cardiovascular, arritmias. Acuérdense que el calcio es necesario para la transmisión nerviosa, entonces empezamos a tener arritmias. Ahí les pone asistolia, pero pues tienen asistolia ya. Tendrán que ponerse como el traumatólogo a buscar quién lo saca de la asistolia. Obviamente pues les va a costar trabajo porque esa asistolia seguramente la provocó una arritmia, a lo mejor con prolongación del QT y algunas otras complicaciones que eso son muy difíciles de sacar de un evento de arresto cardíaco. Y algo muy frecuente, pues la hipertensión asociada a calcio elevado. Gastrointestinal son síntomas muy vagos, estreñimiento, inflamación, asco, náuseas. O sea, no es algo que ustedes digan, esto es calcio alto, ¿no? En la vía, en la esfera renal, en la hipercalcemia es diurética, tiene un efecto calciúrico y eso lleva agua, entonces hay poliuria. Algunos pacientes se quejan de nocturia. Hay nefrolitiasis en un gran porcentaje de los pacientes por la unión del fósforo que está libre y del calcio, se une, se calcifican y se forma esto. Entonces no todos los pacientes tienen calcificaciones o nefrolitiasis, pero sí muchos. Y esto que tienen acá, eso se lo quise dejar al final porque esto sí es algo más característico de la hipercalcemia. Los demás síntomas, si se fijan, son síntomas muy vagos, o sea, no van a decir, este paciente tiene estreñimiento, tiene hipercalcemia, son síntomas vagos. Pero en el área oftalmológica, esto que ven aquí, esto se llama queratopatía en banda, que es una opacidad en el cristalino formada así en banda y eso se da por hipercalcemia crónica. Entonces, si ven esto en algún paciente, pues ya están pensando que tiene hipercalcemia, eso sí es muy característico y que no es de hace 2-3 días la hipercalcemia. Voy a hacer esto más grande. Entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente que tiene hipercalcemia? Primero buscamos historia familiar de hipercalcemias por si hubiera un trastorno autoinmune que genera el problema. Uso o abuso de ingesta de leche o ácidos que se llama síndrome de leche álcali. Esto ya no pasa porque esto se daba en personas que tenían enfermedad acidopéptica antes de que llegaran a esta vida los fármacos inhibidores de bomba de protones. Entonces, actualmente, pues ya eso creo que nunca lo van a ver. Pero pues llegaba a pasar que por la situación sintomática tan intensa de la gastritis o de las úlceras gastroduodenales, el paciente consumía grandes cantidades de gel hidroximonoato, aluminio, magnesio o carbonato de calcio como antiácido y terminaban desarrollando este síndrome. Eso ya no lo van a ver. Las tiacidas son diuréticos que reabsorben calcio. Entonces, un paciente que está en tratamiento con tiacidas puede tener ligeramente el calcio elevado por esta causa. El litio que se utiliza en trastorno bipolar también lo puede elevar. Dosis masivas de vitamina D o de vitamina A pudieran elevarlo. Eso nunca lo he visto, pero pues está reportado en los textos. Y luego busquen ustedes algunos síntomas característicos. Por ejemplo, si el paciente se queja de dolor óseo en diferentes partes, empiezan a sospechar de que pudiera ser la causa de la hipercalcemia un mieloma múltiple o pudiera ser enfermedad metastásica de cualquier otro origen. O si el paciente tiene un dolor abdominal intenso, puede haber pancreatitis aguda de cualquier severidad solo por tener calcio elevado. Eso existe, se llama pancreatitis por hipercalcemia. Obviamente no es la más común es la biliar, y luego la alcohólica, o la alcohólica y luego la biliar, y ya de un montón de causas. A la exploración física, pues si ustedes están sospechando que fuera tumoral, pues empezamos a buscar
neoplasias primarias, sobre todo pulmón y mama, que ahí está el 60% de los cánceres que elevan el calcio en pulmón y mama. Hay que hacer valoración de los ojos para que ustedes busquen esta queratopatía en banda, que no está en todos los pacientes, pero sí es muy característica. Entonces siempre digamos que se tiene, y casi siempre que esta es porque hay calcio elevado. ¿Y qué hacemos de evaluación de los laboratorios? Siempre medimos calcio, pero el calcio nunca se mide solo. Ustedes tienen una medición aislada de calcio, no les dice gran cosa. Hay que medir calcio, albúmina, fósforo, magnesio, porque el magnesio también ligaba al receptor de calcio, ¿sí se acuerdan? Además, función renal, eso es de cajón, y un electrocardiograma por aquello de las arritmias. Entonces tienen esto, y falta aquí nada más la PTH. Pero como les decía, tiene que ser todo medido en el momento. Si ustedes miden una cosa hoy, otra mañana, otra pasado, eso no les sirve. Tiene que ser medido el mismo día para que puedan ustedes abordar adecuadamente el diagnóstico, que aquí nos vamos a quedar porque si no, de todas maneras, nos vamos a detener a medias. Esas son las causas de hipercalcemia. Nada más nos vamos a quedar aquí. Acuérdense que las causas de hipercalcemia pueden variar mucho dependiendo del contexto del paciente. Si el paciente es un paciente ambulatorio, llegó por ustedes por su PRIE, se hizo un check-up y el check-up salió algo ahí medio raro y ya se los mandaron, entonces es muy probable que la hipercalcemia en este ámbito sea hiperparaprimario. Pero si por el contrario, el paciente que ustedes están evaluando con hipercalcemia es un paciente encamado en un hospital, entonces hasta la mitad de los casos va a ser cáncer. Tiene mucho más riesgo. En el caso de la combinación de ambos, que eso ya sería tener muy mala suerte, un 10% de los pacientes con hipercalcemia pudieran tener tanto hiperparaprimario y no lo hayan notado, como algún cáncer que eleva el calcio en la sangre. Entonces, la etiología es muy variable. Siempre sí lo vamos a decir antes de irnos. Entonces, estas son las causas que hay de hipercalcemia. Las que son malignas se dan por reabsorción por vía ósea de hueso, o sea, aumento en la resolución ósea, y eso puede ser porque el tumor produzca factores que activen osteoclastos, puede ser porque haya secreción de péptido relacionado a PTH, porque haya la eliminación directa de calcio de las células de las células tumorales hacia el ambiente, o por alteraciones en transformación, en factores de crecimiento. Esto es más común en ciertos cánceres, entonces vean cómo mama y pulmón son los cánceres que con más frecuencia producen estos problemas de los cánceres sólidos. Luego sigue páncreas, riñón, ovario. Y de los cánceres hematológicos tenemos muchos. El mieloma, por obvias razones, linfoma de células T, casi todos los linfomas. Estas son causas no tumorales. De las causas no tumorales, pues hiperparaprimario es la más común. Tenemos más resolución ósea, más absorción gastrointestinal y más eliminación de fósforo y menos de calcio en la orina. El resultado, pues, es calcio elevado, y esto, el hiperparatiroidismo puede ser por hiperplasia de todas las glándulas o por adenomas productores de PTH en alguna de las glándulas. También puede ser secundario el hiperparatiroidismo a enfermedad renal. Esto, aquí lo que ocurre es que no solamente el calcio bajo es la señal para liberar PTH, también el fósforo alto. Acuérdense que tiene un efecto fosfatúrico. Es un paciente con insuficiencia renal. Tenemos defectos en la eliminación de fósforo, entonces tenemos hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia va a estimular la producción de PTH para eliminar ese fosfato. Eso se llama hiperpara secundario, es secundario a insuficiencia renal. Por lo general, tasas de filtrado glomerular ya muy bien bajas. Puede ser por trastornos granulomatosos, enfermedad de Payet, intoxicación por vitamina D. Jamás he visto una en mi vida. He visto mucho más deficiencias de vitamina D sin duda. Intoxicación leche alcalina, lo más probable es que jamás les toque vivir algo así o ver algo así. Y también pudiera ser que el paciente esté tomando tiazidas, por eso se le subió el calcio en la sangre y pues ahí termina el asunto. Entonces investiguen todas estas situaciones. Hay otras causas de hipercalcemia, pero no son frecuentes. Ya estamos hablando de causas más raras. Hipercalcemia familiar hipocalciúrica. Aquí lo que tenemos es una mutación en el receptor o el sensor de calcio de manera familiar. Ese receptor se mueve, digamos, como si ustedes modificaran un termostato y lo que hacen es subirle la temperatura. Entonces el sensor va a tratar siempre de llevar el calcio a lo mejor a valores alrededor de 11 en lugar de máximo de 10, pues a lo mejor se mueve 1 miligramo máximo de 11.
ahí casi nunca hay tratamiento necesario. Pero también puede estar elevado el calcio por una tirotoxicosis, por insuficiencia suprarrenal, sobre todo por deshidratación, después de deshidratarse, después de tener una inmovilización prolongada de muchos días en cama. Acuérdense que el hueso siempre se está formando y destruyendo. Y algo que es muy raro, pero puede llegar a pasar, que sea parte, este problema de hipercalcemia, parte de un complejo de diferentes patologías endocrinas que se llama neoplasia endocrina múltiple, y en ese caso puede haber tumores como el feocromocitoma. Bien, aquí nos vamos a quedar porque si no se nos va a revolver mucho. ¿Tiene alguna duda? No, doctora, gracias. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí y mañana continuamos. Vamos a hablar sobre todo de abordaje y de hiperparatiroidismo primario. Si nos da tiempo, vemos osteoporosis y si no, pues aquí nos quedamos. ¿Sale? Nos vemos. Pues, hasta luego.